Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acercarse a conversar un rato. Nuestra idea es que tengamos el tiempo que sea necesario para poder dialogar con ustedes y poder responder todas las preguntas que los diferentes medios quieran hacer en un día muy particular, después de una elección muy particular. Pero sí también decirles que estamos viviendo o hemos vivido la primera etapa de la transición. Se han cumplido 4 meses, casi 4 meses del 16 de abril. Esta primera etapa la vivimos de determinada manera, como ustedes han ido sintiéndolo. Y ahora nosotros creemos oportuno que estos segunda etapa, segundos 4 meses, podamos desarrollar otro trabajo que sería muy sano para la sociedad neuquina. Así que lo que le quiero comentar también es que esta conferencia es de alguna manera para poder estar con muchos de ustedes que siempre he tenido diálogo, que siempre he tenido contacto y que lamentablemente no alcanzo a satisfacer las demandas individuales de cada uno de ustedes y que realmente me gustaría que sea de esa manera, como una demanda individual. Pero sí decirles y aclararles por qué queremos vivir esta segunda etapa de otra manera. Nosotros creemos que la provincia del Neuquén se merece en forma obligatoria lo mejor de nosotros para poder cumplir con el inicio de un gobierno que va a ser de una mirada nueva, yo diría casi, o no casi, sino diría específicamente de una refundación de nuestra provincia, y para eso nosotros necesitamos trabajar y trabajar en silencio, y sí estar muy lejos de todo tipo de especulaciones, de versiones, que ni siquiera uno las tiene en mente, ¿no? Versiones que de por sí corren por cuenta de cada uno que la piensa, pero no son el pensamiento nuestro. Y estos 4 meses nosotros, ¿por qué pedimos trabajar de una manera? Ya lo anticipé el otro día en un medio, en un prestigioso medio, que vamos a bajar muchísimo el perfil. Nuestro perfil va a ser de trabajo, de mucho trabajo ordenado, de armar el mejor equipo que necesita la ciudadanía del Neuquén para poder gobernar esta hermosa provincia, para culminar el armado de nuestro proyecto de gobierno, que ya lo tenemos muy avanzado y que creemos que estos 4 meses necesita mucha concentración, mucho trabajo serio, mucho enfoque para poder planificar lo nuevo que se viene para la provincia del Neuquén. Así que le pido mil disculpas a todos ustedes y a quienes hemos podido entablar siempre un diálogo fluido, pero la verdad que no le quiero fallar a nadie, no quiero ser injusto con nadie y me quiero enfocar a dar lo mejor de mí para lo que realmente nos va a juzgar la sociedad neuquina y nos está pidiendo la sociedad neuquina, es de hacer un gobierno serio, confiable y que le otorgue bienestar a todos los neuquinos, ¿no? Así que bueno, quien quiera hacer preguntas, acá estamos. Gracias, Figueroa. Bien. Concretamente, a propósito de los 4 meses transcurridos, a los cuales se acaba de hacer referencia, ¿está realmente satisfecho con lo conocido, lo recibido a modo de respuesta? ¿Recibido de quién? De parte de la mesa que trabaja... Ah, del gobierno de transición, dice usted, de la mesa de transición. Claro, de parte del gobierno, de la actual gestión de gobierno. Y realmente yo creo que hay un muy buen ánimo por parte del gobernador de la provincia en cuanto a brindarnos la información y la experiencia que ha tenido él, ¿no? Y dentro de ese camino hemos podido obtener parte de la información, pero creemos que requiere una vuelta de tuerca en estos segundos 4 meses. Nosotros el otro día tuvimos una reunión informal que fue específicamente de materia económica, de muchos temas económicos,
y va a requerir muchísima planificación de lo que viene. Nosotros tenemos que darle serenidad, confianza a la sociedad neuquina y para eso aún falta información, falta un trabajo en conjunto y bueno, y creo que es la primera vez al menos que se está llevando adelante esta transición. Sí, desde la imagen política que nosotros hemos querido dar con el gobernador el gobernador en ejercicio y el de la transición o el electo, poder reunirnos con organismos internacionales. A nosotros eso nos brindó una imagen de nuestra provincia diferente, en donde nosotros ya estamos planificando el año 2024, no queremos perder ni siquiera un segundo. Como ustedes saben, los organismos internacionales realizan todos los presupuestos de antemano. La última mesa del año va a ser, la reunión de directorios va a ser en el mes de septiembre por parte de ellos. Y nosotros estamos llegando con las necesidades de acuerdo al enfoque que nosotros nos comprometimos con la ciudadanía del Neuquén, ¿no? Así que bueno, creemos que se viene una nueva etapa y la vamos a seguir construyendo con un enfoque mucho más filoso respecto a lo que pasa en la provincia. Figueroa mencionó hoy al inicio de su alocución un día muy particular, una elección muy particular. Quería ver si se podía explayar un poquito en eso, cómo ha vivido los resultados de las PASO de ayer y cómo piensa desenvolverse en adelante, ya teniendo los resultados en la mano y en vistas a las generales de octubre, sobre todo por el resultado de Sergio Massa, que entiendo es muy cercano. Sí, nosotros veíamos este escenario, la verdad que lo veníamos viendo, lo veíamos con el equipo de trabajo. Por eso para nosotros era muy importante dentro de lo que nos ha planteado la sociedad neuquina transmitir un mensaje de que independientemente de quién sea el presidente de la República, le tenemos que transmitir confianza a los neuquinos de lo que va a pasar, ¿no? Viendo este escenario, nosotros también dentro del espacio considerábamos personas que tenían y querían tener una trascendencia nacional. En eso también pudimos de alguna manera ver con buenos ojos que gente de nuestro espacio integre la lista de quien resultó ganador en las elecciones PASO en el día de ayer. Como así también en diferentes partidos de acuerdo al armado de un frente con preferencias nacionales diversas que nosotros teníamos, pero sí con una mirada muy puntual que tenemos dentro de la provincia del Neuquén. Así como el 16 de abril fue un reseteo de la política neuquina y llegó para quedarse y para generar un nuevo gobierno, la elección de ayer fue indudablemente un reseteo para la política nacional, con la diferencia que existe diferentes instancias, ¿no? Evidentemente vamos a tener dos instancias más, vamos a tener las elecciones de octubre y una segunda vuelta en noviembre, y en donde va a existir una guerra de tercios en la que participan cuartos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos que perder el foco sobre el 30% de la gente que no concurrió a votar. Es decir, que esta guerra de tercios, además de concentrarse en seducir a quienes fueron a una PASO con la otra fracción electoral, van a tener que enfocarse en convencer a estos electores que no han ido a votar, manifestando una apatía respecto a las elecciones o al sistema político, ¿no? Un reseteo que marca un llamado de atención hacia la clase dirigencial nacional y por supuesto fue una elección pareja, pero de alguna forma veíamos que se veía un escenario de esta naturaleza. ¿Habló con Massa, con alguno de los candidatos que participaron ayer? Nosotros siempre tuvimos una mirada, para la segunda parte de tu pregunta, Andrea, que me olvidé de responderte. Nosotros siempre hemos tenido una mirada muy
muy objetiva respecto al escenario. Nosotros sabemos que el 16 de abril nos comprometimos y ¿quieren atender? Espero, no hay problema. Nosotros tenemos una mirada siempre muy objetiva respecto a lo que venía pasando, pero asumimos un compromiso con la sociedad. Nosotros cuando dijimos electoralmente que nuestro compromiso era la provincia del Neuquén, es efectivamente así. Y como tal, tomamos la responsabilidad de no participar en la elección del día de ayer y sí liberar a los diferentes actores de nuestro frente a que participen en los frentes nacionales. Pero sí nuestro interés siempre estuvo focalizado en la provincia del Neuquén. Antes del 16 de abril, después del 16 de abril y con más razón después del 10 de diciembre. Entonces nos mantuvimos en este sentido muy neutrales. He tenido con todos los candidatos contacto como hombres de la política. Sabemos que uno en la política muchas veces lo da todo y en base a eso viene la elección al otro día y después uno tiene sentimientos después que pasa la elección. Por supuesto, esos son contactos o diálogos entre referentes políticos que quedan fundamentalmente enviados hacia el hombre o la mujer que es candidata desde lo personal, y eso queda, por supuesto, dentro de mi diálogo privado e íntimo con cada uno de los referentes. Por acá, buen día. Uniendo dos puntos, recién hizo referencia a la reunión con el ministro de Economía actual de la provincia y también con el tema eleccionario. Ayer ganó un candidato en las PASO que propone dolarizar la economía. ¿Cómo ve ese futuro en caso de continuar esta tendencia marcada que se vivieron ayer en los comicios? Tenemos que ser muy prudentes. Faltan aún 2 instancias electorales a nuestro entender. Esas 2 instancias electorales van a marcar quiénes van a ser, primero quiénes van a pasar a la final en octubre y después dentro de esa final quién la va a ganar, ¿no? Entonces falta mucho camino por recorrer. Sí sabemos que todos los candidatos que son presidenciables saben que el gran faro de la Argentina, en la gran potencia de la Argentina, es la provincia del Neuquén. Entonces tengo que ser muy cauto, muy respetuoso, porque uno no manifiesta solo lo personal, sino que está representando a cientos de miles de personas que viven en nuestra provincia y que queremos lograr lo mejor para ella. Así que creemos que todas las medidas sí tienen que ver con vaca muerta, necesitan de vaca muerta, y lo que queda claro, 2 temas. Primero, la generación de confianza que nosotros damos a la hora de dialogar con los diferentes actores, tanto económicos como políticos, y también la confianza que nosotros tenemos que transformarla en garantía de lo que no solo necesitamos los neuquinos, sino necesitamos los argentinos para poder crecer. Vaca Muerta es el gran eslabón de crecimiento que cuenta hoy la Argentina y tenemos una altísima responsabilidad, y en función de las políticas económicas que tenga el ganador que vaya a tener, por supuesto nosotros vamos a estar a resguardo de los intereses de los neuquinos y poniendo el hombro también, como siempre lo hemos hecho, para que nuestra patria pueda crecer. Buen día, Rolo, desde Aluminé. Venimos para presenciar la conferencia. Desde Radio Municipal, bueno, le preguntamos, la localidad de Aluminé hace un par de días fue protagonista del recibimiento allí a todos los intendentes del Movimiento Popular Neuquino, tanto salientes como entrantes, en esta construcción, en este diálogo. ¿Qué balance hace de aquel encuentro que se llevó adelante allí en Aluminé hace unos días? Nosotros antes del 16 de abril dijimos que íbamos a abrir mucho los brazos para convocar a todas las personas que se quieran sumar a construir este nuevo Neuquén, ¿no? El 16 de abril la ciudadanía de Neuquén eligió y seguimos abriendo los brazos para convocar a los mejores hombres y mujeres que quieran compartir una propuesta política que verdaderamente ponga de pie y defienda los intereses de los neuquinos. Por supuesto que esto no está vedado a ningún partido político y menos aún a muchos dirigentes del interior que cuentan con la jerarquía y las ganas de trabajar
por reconstruir nuestra provincia, ¿no? En lo que se interpretó claramente ese día y lo que se sintió es que verdaderamente ha llegado el recambio generacional a nuestra provincia. El recambio generacional llega ahora, de verdad. Y eso creo que es una gran responsabilidad que tenemos nuestra generación y que ya tenemos que ir no solo armando las personas que nos van a acompañar en el gobierno, sino que tenemos que ir preparando los cuadros dirigenciales que nos van a suceder y que vamos a tomar todas las herramientas necesarias para que sean mejores que nosotros, como también nosotros nos tenemos que esforzar en dejarle una mejor provincia de la que estamos recibiendo, ¿no? Así que fue una reunión muy fructífera, fue un apoyo importante de toda la dirigencia del Movimiento Popular Neuquino del Interior, como también tenemos un apoyo muy importante de todos los sectores políticos de Neuquén que vemos que han interpretado lo que nos está pidiendo a gritos la sociedad, que lo hizo el 16 de abril la sociedad neuquina y que lo hizo en el día de ayer la sociedad argentina. Ya los sellos no son garantía de ganar elecciones. Ya los partidos políticos no son garantía de ganar elecciones. La gente vota candidatos, vota proyectos, vota capacidades, vota sueños que se puedan convertir en realidad. Y para eso creo que no tenemos que tomar divisiones de ningún tipo. Hay dirigentes en todos los partidos políticos y todos pueden ser tenidos en cuenta. Entonces, cuando antes del 16 de abril, quizá viviendo todos los últimos años, todos pensaban que la única forma de poder gobernar era al unísono o siendo todos del mismo partido político, quedó demostrado que en realidad cuando dirigentes políticos generosos y con jerarquía se sientan a una mesa con ganas de dialogar y de construir, se puede generar un proyecto superador. Eso lo demostró Neuquén primero que nadie, el 16 de abril. Y estamos seguros que lo vamos a demostrar en una gestión, ¿no? Y eso es lo que se viene para la provincia. Entonces, para nosotros nos halaga también que muchos, quizá adversarios circunstanciales del 16 de abril, se han sumado a esta propuesta que estamos haciendo nosotros de abrir los brazos, no dividir entre partidos políticos y sí generar lo mejor para nuestra provincia. Porque, repito, la sociedad no se fija más en partido político. Buen día, Rolando. Destacó la transición que se está llevando adelante. ¿En qué condiciones, si ya tienen números de cómo va a estar la provincia, qué diagnóstico hay de acá al 10 de diciembre, cómo van a estar los números que tanto se viene hablando? Nosotros somos muy prudentes y este silencio que vamos a tener estos 4 meses tiene que ver precisamente, además de apuntalar el trabajo interno que nosotros debemos desarrollar, también tiene que ver porque acá debe quedar muy en claro. El gobierno de la provincia del Neuquén actual termina el día 10 de diciembre, ¿no? Y de acá al 10 de diciembre seguramente van a haber distintas variables, ¿no? Hoy no sabemos a cuánto va a estar el dólar, por ejemplo, en donde ustedes saben que Neuquén depende mucho del valor del dólar. Así que bueno, son temas que de acá a diciembre van a ir surgiendo. No tenemos un informe final, ni mucho menos. Sí creo que tenemos que replantearnos con sentido común en esta refundación del nuevo Neuquén, que evidentemente en muchos aspectos tenemos que mirar de qué manera estamos haciendo las cosas y por qué las hacemos de determinada manera, ¿no? Porque cuando nos preguntamos por qué las hacemos de determinada manera, no hay una razón, sino que la propia inercia fue llevando a hacer las cosas de determinada manera y creo que hay muchas cosas para cambiar, muchas cosas para cambiar. Rolando, 2 preguntas quería hacerte. Francisco, bueno. Con relación al tema de la transición, de las reuniones con el ministro de Economía, con los otros funcionarios, 2 temas. El presupuesto, que se tiene que presentar el 31 de octubre, si va a tener alguna injerencia el gobierno electo en la redacción de ese presupuesto, teniendo en cuenta que va a ser el que lo va a tener que ejecutar. Y la otra pregunta relacionada con la gestión es si lo que más preocupa a tu gobierno electo es el tema del déficit que aparentemente tiene la provincia en cuanto a las cuentas públicas que dio a conocer el ministro Pons.
Mira, Francisco, en realidad todo lo que tenga que ver con números lo tenemos que recibir en forma oficial con un informe claro y transparente, ¿no? En determinado momento, todavía no ha terminado este periodo de transición. Lo que sí, nosotros, lo que más nos preocupa es la falta de oportunidades que existen en la provincia, la falta de oportunidades para determinadas personas, ¿no? Creemos que debe existir una redistribución de oportunidades. En esto contribuye mucho la falta de crecimiento armónico que tenemos como provincia, que es tal cual lo que muchas veces nosotros enarbolamos como una bandera, ¿no? El crecimiento federal y armónico, y vemos que lo mismo que está sucediendo en el país está sucediendo en la provincia del Neuquén. Una macrocefalia que está marcado con un crecimiento en base a las oportunidades que genera del departamento Confluencia y un fenómeno de migraciones internas, no solo del resto del país, sino del interior de la provincia, en búsqueda de esas oportunidades. Entonces, el déficit forma parte de una de las preocupaciones, por supuesto. El ingreso al Estado desmedido y con designaciones que vamos a pedir, la revisión puntual de cada uno de los casos, así como hay casos justos de pases a planta permanente, hay casos que resultan sumamente injustificados y por supuesto también sobre eso nos vamos a focalizar, como asimismo lo que hablamos en campaña, que fue un compromiso con la sociedad, lo que dijimos en la campaña. Todas las personas que no han concurrido a trabajar, vamos a pedirle que devuelvan los fondos a todos los neuquinos, porque les corresponde a todos los neuquinos, ¿no? Y de esto hay muchos, ¿no? Personas que en los mismos horarios cumplían 2 funciones, y eso lo tenemos que ver también de los jefes de personal o de quienes han certificado el trabajo de personas, que es imposible que a través de un doble terminen realizando los trabajos que tienen que realizar en la función pública. Esos son fondos públicos y lo van a tener que devolver y nos vamos a encargar de trabajar en ese sentido. Y el déficit se debe a muchas razones, ¿no? Muchas razones y tenemos que tenemos que enfocarnos cómo salir de esto. También es verdad que en este segundo semestre los números que se han evaluado, mucho tenía que ver con la expectativa de poner en funcionamiento el gasoducto. El gasoducto ya está funcionando, pero justamente nos tocó uno de los inviernos más cálidos de la historia. Entonces la demanda de gas, incluso la interna, no fue lo que se pensaba. Y eso también repercute en un producto del cual Neuquén depende y de los ingresos que depende y por supuesto también impactó en las finanzas públicas. Buen día. ¿Ahí? Vale. Quisiera saber cómo piensa garantizarle a las empresas petroleras para que no se sigan yendo de la provincia, como está haciendo ExxonMobil, que vendió ya una parte a Qatar, el 30%, y piensa vender el próximo, como se fue el rey de Noruega. No le importó hacer la inversión y se retiró de la provincia porque dicen que no están de acuerdo con las reglas de la provincia ni tampoco con el sindicato. La otra pregunta es qué piensa hacer con las tierras fiscales con los crianceros. Nadie se va a retirar de Neuquén por lo que genera Neuquén, ¿no? Es decir, la culpa no es del gobierno federal, subnacional de la provincia del Neuquén. Acá las condiciones que faltan son las macroeconómicos. Y evidentemente si los inversores quieren retirar sus dividendos y no los pueden retirar, si tienen varios tipos de cambio, si existen fluctuaciones o cambian las reglas de juego desde los gobiernos nacionales que sean,
Eso tocan, por supuesto, las decisiones que tienen que tomar los directorios de las diferentes empresas multinacionales. Entonces, la culpa no es de la provincia del Neuquén. Una de las empresas que se quiere retirar, como bien vos dijiste, no es que todos se quieren retirar, existen muchas ganancias en la provincia de Neuquén, muy buenas ganancias, tenemos uno de los mejores yacimientos del mundo, la rentabilidad que se está logrando de cada uno de los pozos llama la atención en todo el mundo, la inteligencia que le está poniendo mucha gente neuquina llama la atención en todo el mundo, la eficiencia que ha logrado, por ejemplo, YPF es ejemplar en el resto del mundo, las ganancias que tiene YPF tiene que ver, yo diría que en mucha parte lo que se genera en la provincia del Neuquén. Lo que sí, Exxon específicamente que se quiere retirar, yo no he tenido reuniones con la gente del sector, por supuesto me voy a reunir, pero tienen que ver que se van porque los inversores no pueden retirar sus dividendos y eso la reglamentación no la hizo la provincia del Neuquén. Sí creo que tenemos que transitar otro tipo de camino hacia las empresas. ¿Por qué? Todos nosotros, y esto es para hablarlo mucho en el hogar, porque créanme que no es tan sabido o tan sentido por la gente común, ¿no? Nosotros siempre vimos un horizonte de 5 o 10 años en petróleo o en gas. Entonces, cada vez que venía alguna empresa a obtener nuestro petróleo, nuestro gas, decía, se lo están llevando afuera, nos están sacando nuestro patrimonio. Y en realidad ahora el concepto cambió. Nosotros en Vaca Muerta tenemos 308 TCF, ¿no? Es decir, tenemos gas, de acuerdo a lo que consume hoy Argentina, más de 170 millones de años. El gas, porque va a ser la transición, a lo mejor se va a demandar 50 años más, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el gas que nos quede debajo de nuestro subsuelo? ¿Vamos a hacer lo mismo que Venezuela, que tiene petróleo y gas para cientos y cientos de años y no lo pueden sacar y van a terminar con la riqueza debajo del subsuelo? No, nosotros tenemos que generar las condiciones para poder monetizar lo que está dentro de nuestro subsuelo, ¿no? Ahora, para poder monetizar esto tenemos que dar esa seguridad jurídica. Y muchas veces digo, bueno, lamentablemente Neuquén muchas veces depende de las políticas de los gobiernos nacionales, pero sí Neuquén, y siempre lo he dicho incluso previo al 16 de abril, debemos considerar que dentro de lo que estaba bien y dejarlo es la promoción de inversiones que tuvo la provincia en esta materia. Hay muchas cosas para cambiar, pero eso siempre dijimos, se vino haciendo dentro de todo bien, ¿no? Y fruto de eso es que tenemos un horizonte diferente al resto de las provincias argentinas. Por eso lo que tenemos que ser los neuquinos es garante que esas inversiones van a estar bien realizadas. La provincia pone reglas de juego claras a todas las empresas que quieren invertir en la provincia y por supuesto que también tenemos que tener reuniones con las diferentes operadoras para brindarles esta seguridad y para también solicitarles lo que nosotros pretendemos de nuestro gobierno, ¿no? Yo el día miércoles voy a estar en Buenos Aires específicamente, voy a tener reuniones con empresas grandes del sector, con operadoras, con empresas que tienen mucho capital argentino también, ¿no? Y mucha injerencia de argentinos en el trabajo, como lo es. Voy a estar reunido con la gente de Pan American y voy a tener reunión con YPF también. Y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Por seguir otorgándole a los inversores la confianza de lo que representa Neuquén para poder venir a invertir, venir a trabajar, venir a generar riqueza y también que sepan que vamos a ser defensores de nuestra provincia. Para defender nuestra provincia nosotros tenemos que defender también a quienes invierten y generan trabajo en nuestra provincia, en donde por supuesto hay que brindarle nuevos enfoques, ¿no? Que ese trabajo sea generado para neuquinos, que la riqueza pueda generar otros impactos en la economía de Neuquén, que exista mayor cantidad de inversiones en lo que se llama en otros lugares del mundo el contenido local, ¿no? Contenido local que en cualquier país del mundo una empresa petrolera cuando va lo firma con el gobierno y acá en la Argentina mucho no se habla de eso. Y el contenido local en la provincia del Neuquén, por supuesto que va a ser un acuerdo con cada una de las empresas. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, en esto? Todas las empresas, las operadoras, invierten, por ejemplo, en educación. Dan diferentes becas en una institución, en una universidad, con una determinada formación.
Ahora, son todos compartimientos estancos, ¿no? No tiene que ver con una política de inversión en becas para el desarrollo de la educación. Entonces, nosotros queremos formar un fideicomiso con el aporte de todas las empresas que trabajan en Neuquén, no solo las petroleras, en donde también participe el Estado, y que el otorgamiento de becas sea con una ventanilla única, con parámetros objetivos, y que pueda llegar la ayuda de esta beca a todos los jóvenes de la provincia del Neuquén, en donde no, eliminarle esa preocupación a los padres de decir, yo tengo que trabajar para ver si mi hijo pueda estudiar, ¿no? Tiene que estar el Estado ahí acompañando que nuestros jóvenes puedan estudiar. Ahí va a estar, yo creo, el principal foco, además de inversiones en infraestructura específica que queremos desarrollar, pero tomar las decisiones en conjunto, ¿no? Nosotros vemos que uno de los grandes problemas que viene para todo el crecimiento que va a tener Vaca Muerta es la logística. Entonces, el concepto que primero que lo utilizó en las operadoras, por lo menos en Vaca Muerta, fue Vista, el de One Team, ¿no? Formar solo un equipo. Nosotros ese One Team lo tenemos que armar entre todas las operadoras para poder mejorar la logística de lo que requiere la explotación de Vaca Muerta, paralelamente a ir desarrollando la infraestructura, ¿no? No, pero hay un concepto de contenido local que lo podemos trabajar. Se pagan las regalías y esas regalías tienen que ver mucho con lo que debemos generar en el desarrollo como provincia, pero creo que nosotros podemos establecer, garantizando las inversiones en la provincia, Mario, otra forma de trabajo también con las operadoras. Y no hay proyecto económico en el mundo que pueda crecer sin sustentabilidad social, Mario. Es decir, la sustentabilidad social, sobre todo hoy las asociaciones de empresas petroleras que trabajan en el mundo, lo consideran un activo muy valioso. Entonces, la sustentabilidad social que hay que otorgarle a Vaca Muerta es donde nos tenemos que enfocar. Nosotros hemos hecho bien el capítulo de atraer las inversiones y de hecho estamos generando todo lo que viene con la ley de promoción de GNL, etcétera, ¿no? Que inclusive va a ser para el próximo gobierno. Ahora, lo que evidentemente se ha fallado es en la sustentabilidad social. Y la sustentabilidad social va ejemplificado o numerado de alguna forma por el 38% de pobreza, pero también está palpable la sustentabilidad social cuando vos decís, bueno, queremos vender gas al resto de la Argentina, al resto de Latinoamérica y sacarlo por barco al mundo y en Añelo no existe el gas. Entonces la sustentabilidad social tiene que ser el ABC para poder realizar proyectos exitosos. Y en esa sustentabilidad social debemos trabajar con las operadoras y el Estado tiene que poner un timón hacia dónde debemos ir para que ellos lo puedan lograr, porque también va a resultar muy beneficioso para ellos, ¿no? Yo creo que tenemos que dialogar y a las empresas petroleras les va a ir bien y nosotros con diálogo también vamos a obtener la sustentabilidad social que necesitamos los neuquinos, ¿no? Todas las empresas petroleras saben que vamos a generar un desarrollo de la economía y que vamos a ser colaboradores en este sentido, incluso con acciones que se necesitan del gobierno nacional. Nosotros trabajamos mucho para que, por ejemplo, en esta etapa, la posibilidad de generar un canal de importaciones que era necesario para Vaca Muerta, estábamos muy atentos y generamos ese tipo de solución hacia las operadoras y hacia el gremio petrolero, ¿no? Estuvimos trabajando en la sombra al respecto. Pero creo que van a tener tanto, por supuesto, el gremio como las operadoras van a tener en el gobierno de la provincia un aliado para que les vaya bien, pero pidiendo también que nos vaya muy bien y en forma prioritaria a los neuquinos. Nosotros no estamos viendo de aumentar. Las reglas de juego no se cambian y eso ha sido un intangible muy valioso de la provincia del Neuquén.
Sí, con diálogo podemos enfocar de mejor manera las inversiones. Esto, por ejemplo, de la educación, Mario, ¿no? Entonces dicen, yo aporto para que 4 chicos vayan a la Universidad de San Andrés. No, a ver, hagamos una acción conjunta para todos los jóvenes de la provincia del Neuquén, ¿no? Tracemos parámetros objetivos para ver quién necesita una beca y también, por supuesto, lo meritorio de quien la merece, con la continuidad de los años, ¿no? No podemos estar becando 50 años a una persona de una carrera de 2 años, me refiero, ¿no? Entonces requiere un esfuerzo compartido, ¿no? Nosotros vamos a trabajar mucho, incluso con los municipios, mucho con el concepto matching grant, ¿no? Que todos acompañemos con el esfuerzo económico, pero también tenemos que acompañar todos con este esfuerzo compartido para tener una mejor provincia. Y creemos que va a ser la forma en la cual todos nos podamos entender para poder tener una provincia mejor. Si no, siempre la culpa la termina teniendo el otro. O estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio, menos el mío, ¿no? Y en eso los primeros que tenemos que dar el mensaje hacia la sociedad es la clase política. El primer sacrificio tiene que darlo a la clase política. Llevar adelante la política con austeridad. Eso es muy importante. Y que los recursos se enfoquen en las políticas de Estado. Rolando, me quedó la pregunta, ¿qué piensa hacer con los títulos de las tierras fiscales a los crianceros? Sí, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de tierras. De hecho, nosotros vamos a llevar el organismo de tierras específicamente al norte neuquino, ¿no? Que es donde más existe la problemática de tierras. Y ahí se va a analizar la tenencia de acuerdo a las leyes que existen y otorgarle la tenencia a quienes les corresponda, ¿no? Por ley. Figueroa, buenos días. Ricardo Huarte, del programa Sin Fronteras. Buen día, Ricardo. La pregunta mía es compuesta, ¿sí? Uno tiene que ver con 2 puntales que tienen que ver con la provincia. En una fue ejemplo, la salud, y la otra la educación. ¿Qué le falta a la provincia del Neuquén y qué le va a aportar su gobierno a la salud y a la educación que están totalmente en crisis en la provincia? Y la otra tiene que ver con la energía, las hidroeléctricas y los plazos que se terminan y el pretendido acuerdo que tiene Nación de quedarse con todo. ¿Cuál es la idea de su gobierno al respecto? No es solo la... A ver, la mirada política es sobre la salud, sobre la educación, sobre la seguridad, sobre la política de viviendas, etc. Nosotros tenemos que crear un sistema en donde el foco sea el ciudadano. No crear en realidad que el sacrificio lo hace el ciudadano para beneficiar solo a quienes integran el sistema. Entonces, cuando nosotros decíamos el poder lo tiene la gente, muchos pensaban que era solamente al momento de votar. Pero el poder lo tiene la gente a la hora de educarse, a la hora de tener salud, a la hora de tener seguridad, a la hora de tener una vivienda, a la hora de poder tener los beneficios y los derechos que tiene el individuo, ¿no? Entonces, creo que los 2 temas específicos que me preguntaste, tenemos que analizar también las estadísticas y qué está ocurriendo al respecto. ¿Dónde focalizamos el sistema público de salud? O sea, hoy, ¿por qué los médicos tienen que hacer guardias? Porque es la única forma que tienen para mejorar su remuneración. Entonces, ¿por qué no acentuamos ahora la política de salud en la atención primaria? Nosotros no necesitamos grandes infraestructuras de hospitales, ¿no? Necesitamos alguna, por supuesto, no está mal lo que se está haciendo, pero me refiero, lo que tenemos que apuntar es a las salas de los barrios, de las comunidades, y que se pueda atender la gente, un médico, un enfermero, y que esté presente. Ahora, el médico se va a enfocar en hacer consultorio cuando específicamente sepa que cobra bien por hacer consultorio. Entonces, no te olvides que el médico cuando hace guardia, ese día también perdemos un médico en el consultorio y lo perdemos en la posguardia. Entonces, si nosotros ponemos los médicos bien remunerados en el consultorio, también diciendo, bueno, ¿cuántas consultas se pueden atender por día? Tenemos que analizar cuál es el promedio de consultas que está atendiendo un médico por día en distintos lugares y podemos quizá optimizar
la cantidad de personas que atienda cada médico en consulta, en consultorio por día, pero también mejorando la remuneración en ese sentido, ¿no? Hay muchos temas puntuales para tocar con la salud, ¿no? La telemedicina, no nos podemos quedar afuera, etcétera, etcétera. Y esto seguramente lo tenemos que replantear y lo tenemos que trabajar, ¿no? Y en la educación también hay muchas cosas para ver. ¿Qué educación estamos teniendo? Tenemos que tener esas evaluaciones. El ministerio actual trabajó en este sentido, tiene un informe que me lo va a acercar. Hay determinados puntos a tener en cuenta y que los debemos trabajar todos para poder mejorarlo, por supuesto también con el gremio, ¿no? Pero tenemos que enfocarnos que acá, ¿por qué existe un sistema de salud? Es para que la población tenga buena salud. ¿Por qué existe un sistema educativo? Porque necesitamos que la población tenga buena educación, ¿no? Y ahí tenemos que enfocarnos en el esfuerzo. Después me hiciste otra pregunta. Las hidroeléctricas, Nación no se las va a poder quedar para ello porque tenemos una defensa federal nosotros muy importante. Y sobre todo en los escenarios que se vienen, las provincias cada vez van a tomar mayor importancia. Yo creo que más tarde o más temprano, desde el corazón mismo de las provincias argentinas, se va a comenzar a debatir el federalismo de otra manera. Y no solo va a ser un federalismo de coordinación, sino en donde las provincias van a poder decir todo lo que le aportamos a la nación y que muchas veces no somos retribuidos. No es casual el resultado que se obtuvo anoche en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? En Santa Cruz viene una persona también con aires nuevos y que va a reclamar seguramente para los patagónicos lo que queremos los patagónicos, como lo hace Alberto en Río Negro, como lo hace Arcioni actualmente y lo va a hacer Nacho Torres en Chubut, o como lo hace Melella en Tierra del Fuego, o como también lo hace el gobernador de La Pampa, ¿no? Así que creemos que nadie le va a tocar nada a las provincias, menos aún a los patagónicos, y tengan la plena seguridad que menos aún a los neuquinos, porque si hay algo que tiene Neuquén, es un gobernador electo fanático de Neuquén. Rolando, bueno, mencionaste en diferentes medios, sobre todo en Diario Río Negro, que veías con buenos ojos que se esté acelerando con respecto a desarrollo social, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue casual que después del resultado del 16 de abril se moviera? ¿Hubo algún llamado? Yo creo que hay una nueva provincia y hay sensaciones de viento de cambio yo digo en todos los poderes del Estado, ¿no? Esos vientos de cambio les hacen bien a todos. ¿Por qué? Porque pasa como en una familia, ¿no? Muchas veces cuando se viene muchos años con lo mismo, el cambiar por ahí genera alguna rispidez o no podés cambiarlo en el andar, ¿no? Y en los gobiernos pasa exactamente eso. Por eso las alternancias son valiosas. Ahora, en Neuquén no es que no tuvo alternancia dentro dentro del mismo partido existió la alternancia, que muchas veces eran modelos antagónicos, una fracción del partido respecto a otra. Esa alternancia hace algunos años terminó, ¿no? Entonces, esta alternancia lo que genera es un nuevo aire de cambio. Y dentro de esos aires de cambio, evidentemente había que avanzar con las cosas que ocurrieron. Es un hecho institucional muy grave. Y yo creo que tiene que la sociedad neuquina saber quiénes han sido los verdaderos responsables de lo que ha pasado con este robo a los más humildes. O sea, fue lo más miserable para la utilización del poder público, ¿no? Una cosa es decir, bueno, no logro solucionar la pobreza. Otra cosa es decir, le robo específicamente del bolsillo a los pobres, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con que se sepa hasta el último responsable que participó en esta maniobra, ¿no? Y por eso dejo actuar a la justicia, creo que están trabajándolo bien al tema y estoy convencido que van a surgir paulatinamente los responsables verdaderos de todo lo que está ocurriendo. ¿Más responsables? Sin lugar a dudas, ¿no? Ya en cada una de las declaraciones van surgiendo actores nuevos
Y esos actores nuevos también van a tener que dar explicaciones, por qué son mencionados, ¿no? Bueno, la última con respecto no solamente a desarrollo social como estafa, sino como ministerio. Ya deschavaste que va a estar Julieta en una parte de todo eso. ¿Podés ampliar un poquito más que ya que estamos, ya que está acá ella también? Nosotros, sin lugar a dudas, a ver, un ministerio que ha vivido, que ha tenido distintas vivencias, que tiene más de 5.000 empleados, en donde si algún día el ministro quiere hacer una reunión de personal para hablarle a todos, lo tiene que hacer en el Rucaché y tiene que poner una pantalla afuera porque no le entran todos, ¿no? Evidentemente es un ministerio que es totalmente inmanejable, en donde también hay superpuestas funciones con otros ministerios. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es separar ese ministerio en distintos ministerios que tengan injerencia con una nueva visión de lo que nosotros queremos como provincia, ¿no? Seguramente vamos a tener otra composición ministerial. Y acá me recuerdo, perdón Francisco, que me hiciste una pregunta y me olvidé de contestarte la parte del presupuesto. El presupuesto lo va a elaborar el gobierno actual. Sí, nosotros creemos que debe existir un artículo que le otorgue elasticidad al presupuesto para poder readecuarlo a la ley de ministerios que se va a saber el día 10 de diciembre, ¿no? Y que lo podamos dar con el enfoque del nuevo gobierno. Con lo cual creo que tenemos que avanzar en la formalidad, que nosotros podemos interactuar con algunos temas, pero específicamente que sea un presupuesto que nos permita después generar las modificaciones con una nueva mirada cuando ya sumamos el día 10 de diciembre. Mati, vamos a separar el ministerio en distintos otros ministerios, ¿no? Rolando, acá, buen día. Ariel, buen día. Ariel Ques, estamos en vivo para Radio Municipal Saigüeque de Centenario. Recién mencionabas, como al pasar, la cuestión de los municipios. Te pido que profundices. Primero, si ya han tenido reuniones individuales o grupales con los intendentes electos, cuál va a ser el lineamiento de gobierno a partir del 10 de diciembre y si se va a hablar de la redistribución de la coparticipación. Muchas veces se tiene una mirada sesgada de cuáles son las salidas para la solución de los problemas. Hasta muchas veces cuesta determinar cuáles son los problemas y hasta muchas veces se dificulta poder ver hasta cuáles son o diferenciar las causas de los problemas mismos, ¿no? Entonces, en realidad la coparticipación tiene un propio mecanismo de revisión permanente en una comisión que nunca funcionó. ¿Y por qué nunca funciona este esquema? Porque es una ley de acuerdo en la cual tienen que estar de acuerdo absolutamente todos los intendentes para poder modificarse. ¿Quién va a estar de acuerdo con que le saquen algo? Porque todos sabemos que la sábana es corta, entonces todos queremos quedarnos con una parte. Algunos piensan, bueno, le sacamos a Neuquén. Neuquén dice, ¿por qué me van a sacar a mí si yo tengo mayor densidad de población? Y cuando vos mirás, todos tienen razón. Entonces creo que tenemos que elevarnos por sobre una de las causas o uno de los problemas, ¿no? Que tenemos de la falta de crecimiento armónico de provincia, que pasa a ser una causa, pero a su vez es un problema. Entonces, la falta de crecimiento armónico de provincia también tiene que generarse a través de una redistribución de oportunidades. Y esa redistribución de oportunidades no es solo premiando el crecimiento poblacional, porque a su vez el crecimiento poblacional se dio porque existía en algunos lugares una falta de redistribución de oportunidades. Entonces, elevémonos por sobre la ley de coparticipación, es solo una pata, ¿sí? Porque esa es una discusión entre los municipios. Uno le va a querer sacar a otro, otro le va a sacar... Y me parece que tenemos que ir por encima de eso. ¿Cómo el gobierno de la provincia va a generar un desarrollo armónico de provincia? Y eso es a través de la regionalización. Lo que nosotros estamos proponiendo de la regionalización es institucional incluso,
y en donde no solo hablemos de la coparticipación, sino de administraciones de fondos extraordinarios que tienen que manejar los diferentes municipios. Por ejemplo, parte de la obra pública. Por ejemplo, cómo enfocar los programas de empleo. Cómo incluso determinar en cada región qué perfil le queremos dar a la educación técnica. Entonces acá tenemos que tener una nueva visión de provincia. Y no debatirnos solamente con números y con coeficientes, sino también con objetivos claros que tenemos que tener para poder generar ese crecimiento armónico de provincia que tenemos. Para eso me he reunido con varios de los intendentes, le hemos manifestado de qué manera queremos trabajar. Nosotros tenemos que generar incluso una armonización tributaria con impuestos que tiendan a la baja. Creemos que tenemos que desarrollar la provincia. Para desarrollar la provincia también necesitamos que al empresario le vaya bien y tenemos que dialogar de qué manera se puede armonizar las distintas ordenanzas tributarias sin que entren en guerra entre diferentes jurisdicciones, sino se termina generando lo que en finanzas públicas específicamente en materia tributaria se llama el voto con los pies. ¿Cuándo uno vota con los pies? Cuando termina asentando su domicilio en función de una ventaja tributaria. Y en la provincia de Neuquén tenemos varias localidades que se votan con los pies. ¿Por qué? Porque en otrora fijaron determinada ventaja tributaria, entonces todos fijaban el domicilio en otro lugar y después van a votar un intendente que ni siquiera saben qué hizo, qué no hizo, etcétera. Lo único que importa es si cobró la tasa de patente baja, ¿no? Entonces, la armonización tributaria con un trabajo en conjunto tiene que ver con elevarnos en la discusión de qué es lo que nosotros pretendemos. Y comenzar a premiar el esfuerzo recaudatorio también, ¿no? Porque nosotros no podemos pedir que premiar la recaudación absoluta, por ejemplo, de una ciudad en desarrollo, que a lo mejor en una comunidad que tiene a lo mejor 1 o 2 almacenes. Ahora, a lo mejor el intendente de ese 1 o 2 almacenes le cobra un poquitito, porque tenemos que rebajar impuestos, pero va y le cobra esos 2 almacenes. Entonces, el concepto, como realiza Australia, ¿no?, de esfuerzo recaudatorio, me parece que es un concepto que hay que trabajar en el codo a codo con los intendentes. Rebajemos impuestos, pero no hagamos sentir que nadie es el tonto de la película, que algunos pagan y otros no. Bajamos los impuestos, pero tenemos que cobrar a todos los contribuyentes, ¿no? Figueroa, lo vuelvo al tema del gabinete, si ya tiene un borrador para esa ley de ministerio que va a presentar en diciembre, seguramente los nombres si lo tiene no los va a decir, pero si ya tiene alguno de esos, se habla de que va a ser una estructura más acotada que la actual, que tiene 12 y supo tener 13 también de Omar Gutiérrez. Y otro tema, esta semana se presentan las candidaturas en Villa Langostura, si ya tiene candidato al espacio. Respecto, te contesto primero la segunda, Andrea. Ahora termina esta conferencia y voy a ir a Rincón de los Sauces a acompañar a la candidata Norma Sepúlveda en su camino hacia la intendencia, a su reelección, ¿no? He estado hablando con Norma, veo que tiene un proyecto de desarrollo muy claro de Rincón de los Sauces. Veo cómo ha crecido muchísimo en la gestión, en la mirada que tiene acerca de qué pretende en Rincón de los Sauces. He estado hablando también con Daniela, que es quien preside el Consejo Deliberante y que va a ser diputada provincial. Y voy a estar acompañándolo porque considero que de las opciones que se han presentado, claramente confío en esta mujer, Norma, que lo va a desarrollar muy bien en esta nueva etapa de Rincón de los Sauces y va a tener todo el acompañamiento del gobierno de la provincia. Lo estamos haciendo también en Plotier, específicamente con nuestra lista. Y la elección de Villa Langostura no va a ser la excepción. Aún no tenemos el candidato. Siempre estamos evaluando quiénes de todos nuestros equipos de trabajo, quienes quieren asumir esa responsabilidad de liderar y en base a eso después vamos viendo quién nos va a representar en cada comunidad. Respecto al gabinete, tenemos sí un borrador avanzado que responde a las ideas claras que tenemos de cuál es la provincia que se viene. Va a ser menor el número de ministerios,
y jerarquizando muchas veces el trabajo de estos ministerios con recursos y con una mirada amplia y jerarquizada fundamentalmente de la función pública. El otro día reunimos a parte de los equipos técnicos en AMUC y lo que más reclamo, y en esto tiene que ver con que uno puede tener nombres en la cabeza de personas que uno quiere que integre los equipos en el gabinete, tanto de ministros como de secretarios, pero muchas veces en el andar uno va viendo cómo se van comportando, no solo en la lectura de la propuesta política, sino cómo juegan en equipo. Es fundamental cómo se juega en equipo. Es fundamental. Y en nuestro gobierno va a ser fundamental cómo se funciona en equipo. Por eso uno va conociendo a las personas que tiene en mente, las va mirando en función de los perfiles y va viendo cómo se va comportando en el jugar con el equipo. Por eso hoy sí puedo decirles que hay una persona, por supuesto a Julieta la conozco cómo juega en equipo, conozco que es uno de los hombros más solidarios y de los cargos políticos, de los mejores cuadros políticos que ha surgido en esta provincia, sin duda es Julieta Corrosa, sin duda. Sin duda, jefa de campaña, solidaria, es la persona que todos queremos en el equipo, que está en un lado, está en el otro, pone el hombro, tiene una entrega total y siempre hasta incluso, pero muy por encima desde lo personal, y eso lo demostró también en Plotier, muy por encima de lo personal, dijo: lo que vamos a hacer es trabajar siempre en equipo, ¿no? Entonces, por eso fue ratificada y mencionada como la primer ministra que anunciamos del gabinete. Y sí, hoy les quiero decir que hay otra persona que también la conozco cómo juega en equipo y que también da muy por encima de lo personal al trabajo colectivo, que es Juan Luis Ouzet, que va a ser el jefe de gabinete de nuestro gobierno, ¿no? Buen día. Buen día, Rolando. Acá. Ah, hola. Gabriel Galarza, de La Roca FM de Cutralco de Plaza Winkle. Cómo me gusta que estén periodistas del interior, muy buenos trabajadores de los medios del interior acompañándonos. Les agradezco mucho el esfuerzo de haberse acercado hasta acá. Muchas gracias. Quería consultarle, porque bueno, en la comarca petrolera sigue habiendo honda preocupación por el no blanqueo de las cuestiones que tienen que ver con el ENIM. Incluso hay algún intento en estos últimos días de alguna manera bloquear este tema de la posibilidad de las nuevas gestiones de elegir los directores del ente para darle perpetuidad en los cargos a quienes hoy ya están. Eso por un lado. El otro es saber qué va a pasar con la polihidrocarburos. Hemos tenido experiencias fuertes allí en la comarca con el último accidente de esta refinería allí en la zona del parque industrial. ¿Qué pasa con la polihidrocarburos? ¿Va a seguir existiendo? ¿Va a haber un control más exhausto? Y lo otro es la preocupación de los vecinos del Sausal Bonito con respecto al tema de los temblores permanentes y todo un poco asociado a este tema de la producción del fracking. Tengo conocimiento que hay un proyecto de ordenanza que ha hecho el actual intendente de Plaza Winkle, en donde se limita la posibilidad de participación del propio municipio de Plaza Winkle. Entonces, y esto es lo que nosotros, quienes estamos en política, tenemos que saber leer. ¿Qué es lo que opina la sociedad? El voto hace 2 semanas en Plaza Winkle fue por algo. O sea, la gente decidió un cambio y fue por algo. Entonces, hay gente que se termina enredando y a regañadientes defiende la vieja política. Entonces, es decir, yo hago cambios que no lo hice cuando yo estaba, pero hago los cambios para complicarle un poco la vida al que me sucede. Y eso no es ser hombres de la política. Eso demuestra que hay hombres que solamente se miran el ombligo. Y la sociedad se harta de las personas
que se miran el ombligo. Por eso yo digo, solo crecen, como en la vida, también en la política, las personas que con generosidad miran la vida, con amplitud miran la vida. Los miserables les termina yendo mal en política. Entonces, creo que el ENIM hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. ¿Qué pasa con los controles del Tribunal de Cuentas, del ENIM? ¿Qué pasó que ahora surgió que hace 10 años desaparecieron cerca de 4 millones de dólares y nadie lo auditó? Entonces, estos vientos de cambio implica que todos tenemos que sintonizar estos papeles. La ciudadanía de Cutralcó y de Plaza Winkle también quiere saber qué le ha pasado con esos fondos públicos, que son de todos los habitantes de Cutralcó y de todos los habitantes de Plaza Winkle. Así que espero que en estos aires nuevos de los distintos poderes del Estado, también la justicia se encargue de demostrarle a la sociedad de Cutralcó y de Plaza Winkle qué pasó con la millonada de ausencia de fondos que existen y que los ciudadanos no sabían. Me resulta muy extraño también que no lo haya detectado el Tribunal de Cuentas 10 años después. ¿Qué tal? Perdón, me hiciste 2 preguntas más, me quedé. Creo que todos tenemos que tener una mirada que viene una nueva provincia y que no nosotros, también sin cuidar nuestro ambiente y sin sustentabilidad social, no existe explotación que resulte exitosa. Entonces, dentro de ese precepto en donde los 3 círculos tienen que acordar, ¿no? Cuidar el ambiente, ser sustentables socialmente y también, por supuesto, desde lo económico, es lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Entonces, estamos tomando, dentro de estos 4 meses que le estamos pidiendo, de un trabajo silencioso y muy para adentro, tiene que ver mucho con lo que estás mencionando, ¿no? Cómo se va a trabajar en el ambiente, cómo se va a trabajar en la sustentabilidad social que tenemos que lograr en Neuquén. ¿Qué tal? Acá, Sebastián Silenzi. Hola, Sebastián. ¿Cómo andás, Seba? Bien. ¿Cuántas preguntas se pueden hacer? Las que quieras. Bien. Es abierto a las que quieras. Bien. Bien. Con respecto al ENIM, ya que está para no irse de tema, ¿va a pedir alguna presentación o hay algún equipo legal que pueda evaluar esto que estaba diciendo recién usted? Eso lo está haciendo la justicia. ¿Está la justicia trabajando en eso? Creo que está trabajando, sí, sí. Sí, tengo entendido que me llamó mucho la atención el tema del ENIM, ¿no? Cuando surgió en los distintos medios, nunca imaginé que podía existir semejante manejo, ¿no? Me sorprendió cuando lo leí en la prensa. Y sí tengo entendido que la justicia ha intimado a que se informe la administración de fondos y se ha hecho eco de una denuncia que hizo un particular. ¿Sí? Bueno, perdón si repito alguna pregunta, llegué tarde, se terminó el programa a las 10 de la mañana nosotros. Los primeros pasos que usted tiene que transitar a partir del 10 de diciembre van a ser de entendimiento principalmente con la planta estatal que tiene la provincia, con los empleados estatales. Y ahí va a haber una discusión de precios, de sueldos, y la pregunta es cómo piensa encarar una discusión con 2 gremios que ya anticiparon, por lo menos en las entrevistas que yo les pude hacer, de que no van a declinar la automatización, o sea, la forma automática que tienen de los saberes, ¿no? Ellos quieren seguir atados al IPC, ya dijeron que no van a aceptar otra forma. Pregunto si usted ya está evaluando esa situación. Nosotros no estamos en contra del IPC. O sea, vos fíjate, Seba, lo que es natural de uno, ¿no? Estamos tratando de buscar una diferencia donde no hay. No estamos en contra del IPC. ¿Cómo voy a estar en contra de que los empleados puedan conservar el poder adquisitivo de la moneda? No estamos en contra, estamos de acuerdo. Por más que los números de la provincia no den. Estamos de acuerdo en que tenemos que generar esto y vamos a trabajar para que los números de la provincia den.
De eso se trata. Y también vamos a trabajar para que el empleado público, al cual respeto mucho, pueda trabajar como realmente el empleado público quiere trabajar, ¿no? Lo que es fundamental que trabaje. Lo que no se banca un empleado público es que le metamos a alguien en planta política que sabe la mitad de lo que en realidad el empleado público sabe, que es jerarquizado, y quiere atender, atienda, Raquel. Yo la espero, ¿no? Lo que no se banca el empleado público es que la política le meta a un jefe que no sabe absolutamente nada y que hay personal de carrera que sabe mucho más que ese jefe. Y que cuando nos descuidamos, ese jefe termina metiendo 5 o 6 que saben mucho menos, incluso de lo menos que sabía su jefe. Entonces, lo que no se banca el empleado público es que gastemos plata en ñoquis, que gastemos plata en gente que no está calificada para ser jefe. Nuestro gobierno va a jerarquizar tanto al empleado público que cargos de jerarquía y de conducción van a ser ocupados por empleados públicos. Tanto es así que el gobernador electo de la provincia es empleado público. Le mejoro la pregunta, ¿va a mantener el IPC, cueste lo que cueste? Voy a mantener el IPC y lo vamos a respetar porque estoy convencido que nosotros tenemos que salir adelante. Pero el sueldo hay que ganárselo. Y después, en cuanto al escenario nacional, hay 3 alternativas que uno puede evaluar. A ver, ayer no ganó nadie la elección, esto es una realidad, pero digo, hay un escenario distinto en cada uno de los candidatos que podrían eventualmente llegar a ser presidente. ¿Están evaluando los 3 escenarios? Pregunto porque Milei, que creo que no estaba en el ojo de nadie, no sé si en el suyo, pero podría ser algo bastante distinto a lo que pretende Neuquén en materia económica. Yo tampoco estaba en tu ojo, Seba. Es cierto. Has perdido asado, Seba, ¿no? Perdí. Bueno, lo hablamos de vuelta. En mis ojos estaba el triunfo de Milei, lo expliqué antes. Nosotros decíamos... No. A ver, hay muchas personas y mi equipo lo ha hablado. De hecho, por algo estaba Nadia Márquez, primer candidata a diputado, que es de nuestro espacio. O sea, el Frente Neuquén-Izate... El Frente Neuquén-Izate termina teniendo una diputada más, ¿no? Si es que se repiten los resultados. Pero con algunos periodistas que están acá y que he mantenido diálogo, les he dicho, al menos de mi parecer, que me parecía algo extraño, pero me parecía que la elección iba a ganar la Milei. Veía que venía por ese lado. Entonces, ¿qué decíamos? Dependía de la cantidad de gente que vaya a votar, Mario. Nosotros decíamos, si va el 70% puede ser que gane Milei. Y realmente votó el 70% y era nuestro número el 70%. ¿Por qué? Porque existe el 30% que votó a Milei y el 30% que se queda en la casa. Gran parte de eso es disconformidad con lo que existe. Gran parte de eso. No digo que todos los que se han quedado en la casa sea por disconformidad, pero gran parte. Entonces, el debate era, si iba a votar a Milei, el que está disconforme. Entonces, si superaba el 70% de la concurrencia, creíamos que tenía chance. Justo se dio así. Ahora, es un escenario en donde se da entre una guerra de tercios y en donde van a participar 4 grandes espacios, ¿no? ¿Cómo seducimos a los que se quedaron en la casa? Va a ser la gran pregunta que van a hacerse los 3 grandes espacios nacionales. También creemos que la gente ayer fue una forma de protestar. Vamos a ver qué surge de acá, los próximos partidos, a quien dice, bueno, ¿quiénes queremos que lleguen a la final, ¿no? Porque si bien fue un reseteo del sistema político, yo antes mencionaba que así como en Neuquén reseteamos, pero era ese día, sabíamos quién ganaba y quién perdía, en el sistema nacional te existen hasta 3 escalones, ¿no? Entonces fue un reseteo ayer, veremos qué sigue, porque en realidad la elección fue acotada, es 30 a 28 a 27, ¿no? Con
30% que no fue a votar. Entonces es un final abierto el que tenemos. No podemos decir que va a ser de determinada manera el resultado. Pero la pregunta es si ustedes ven, o sea, analizan 3 escenarios distintos, ¿sí? Siempre. Bien. Y la última cortita, pues siempre tres escenarios diferentes porque nosotros tenemos que garantizar el bienestar de los neuquinos. Y en eso, tantos hemos evaluado que iban a existir escenarios diferentes que fuimos neutrales en esta elección, por eso no participamos. Porque la ciudadanía del Neuquén, antes del 16 de abril, dijimos que no nos íbamos a meter y que nos importaba Neuquén. Y seguimos ratificando lo mismo. Como nos importa Neuquén, actuamos en función de lo que nos decía nuestro corazoncito, que es que no había que meterse y hay que seguir trabajando para Neuquén. La última, y que tiene que ver con el anuncio. Yo no sé si lo felicitó usted como gobernador, a veces por lo que dije yo, por lo que pensaba. Lo felicito, porque no tuve la oportunidad de felicitarlo. Bueno, gracias, por su elección. Pero digo, más allá del anuncio de PPUC, que lo felicito también, o sea, creo que no nos extrañó a ninguno de los que estamos acá el anuncio y a dónde podía llegar a PPUC. Digo, hay otros nombres. Ayer Bonelli, ayer o anteayer Bonelli del diario Clarín, con quien usted sí habla, ¿no? Dijo que Carlos Echeverri podía llegar a ser ministro de Energía y que era una... Primero, mira, yo no hablo con periodistas nacionales. Valoro mucho al periodista, sobre todo el que está en la radio en este minuto de Coyuco Cochico de Huinganco. Valoro mucho a esa persona que está trabajando en esa radio. Entonces, precisamente, esta conferencia fue por eso. Porque yo siento, entre los cuales estás vos, que yo me debía a una charla, ¿no? Me comprometía, tengo una buena relación siempre con muchos de ustedes, y la verdad que no nos dan los tiempos para poderle cumplir a todos. Está bien. Entonces Carlos, uno siente que no fue un reproche. Que no cumple. No, pero está bien lo que lo digas. Sí, pero sí, no fue reproche, pero fue, viste, el burrito Ortega, una patadita y sigo corriendo. Viste, diciendo, no, a Bonelli. No hablo con Bonelli. Como la de los asados. No lo conozco. No lo conozco. Tampoco he compartido asado como con vos. No, con Bonelli. Es cierto. Pero, ahí perdí. Bueno, pero Carlos... y Bonelli dicen que paga las apuestas. Bueno. Carlos Echeverri. No, por eso... No, Carlos, el hermano, perdón sí. Para alguno que... Carlos es el hermano mellizo de Rubén Echeverri, Pero es que son... a ver, lo bueno es que hay gente que piensa nombres que yo no pensé. Bien, listo. ¿Me entendés? Entonces, esta conferencia es precisamente para eso, es decir, no existen nombres porque hay perfiles y en el andar uno va viendo cómo se comportan en el jugar en equipo, pero no existen nombres. No existen nombres y en realidad se le ocurrió, entonces te mandan la operación y dicen, es cierto porque lo dijo tal o cual periodista. No hay nada, y menos de energía. Y el de energía se va a saber con más razón, ni lo van a conocer, les digo más. Cuando vaya a asumir van a decir, ¿quién es la persona que está ahí? Y va a venir y es el ministro o la ministra de Energía. Y no tengo esos nombres, no. Y menos aún, ni me dejo operar, ni opero. Por eso va a ser este silencio de estos meses. Qué lindo momento para preguntar ahora. Tenía una pregunta buenísima, pero después de las 25 de Sebastián me olvidé. Hola, Marcia. Buenos días. No me quedó claro, Rolando, el tema del presupuesto. Quiero volver ahí. La primera parte, cuando le contestaste a Francisco, intuía un presupuesto, una prórroga del ejecutado. Pero después dijiste, cuando ampliaste en tu respuesta, que lo va a hacer en la actual gestión de gobierno, el presupuesto. Sí, lo va a hacer en la actual gestión de gobierno. Ustedes, ellos solos. No, a lo mejor sobre algunos temas podemos llegar a participar, sobre los temas estructurales de los números, ¿no? Pero sí necesitamos un artículo elástico para poder readecuar el presupuesto, ¿no? Y readecuar, sobre todo en la nueva ley de ministerios que va a existir. Eso es lo que hemos pedido. Otra imputación. Y en relación a esto, quería consultarte también... lo que no queremos es que la administración pública separe el 10 hasta que lo armás todo. Queremos dejar incluso la carga previa y tener una elasticidad de poder generar acciones desde el otro día. Ok, porque va a haber modificaciones en las imputaciones presupuestarias. Sí, seguro. De todo tipo, imagino. Sí, seguro. Ok. Quería consultarte por la ley, ¿qué opinión te merece la ley de carrera sanitaria, que ha tenido un amplio tratamiento vinculado al tema de salud?
hablaste de la atención primaria, la cuestión más romántica de los que creemos que el sistema se tiene que refundacionar, pero por otro lado también el inconveniente sigue siendo los salarios, y esto es una decisión política del gobierno de turno, vinculado a aumentar el salario de los médicos, digamos. Y esto es un poco lo que versa la ley de carrera sanitaria. Así que consultarte qué opinión tenés sobre esto y si en todo caso buscarán un nuevo instrumento o van a desechar este que ya está bastante trabajado. No, nosotros creemos que cuando decimos que vamos a rediscutir el nuevo Neuquén, significa que lo anticipé, es las remuneraciones tienen que cobrar muy bien los médicos, pero estamos focalizando mal los premios. Si nosotros, ¿por qué? Porque el médico busca ser guardia, porque es la única forma de mejorar de por sí su salario. Ahora, si nosotros nos enfocamos en dar premio a los que atienden en consultorio, a lo mejor se toma decisiones de que la gente va a ir al consultorio, no va a ir a la guardia a atender algo que quizás no es urgente, pero termina siendo consultorio la guardia. En todos los hospitales nos está pasando eso. Entonces, tenemos que fijarnos hacia dónde vamos a estimular que vaya el sistema de salud, ¿no? O inclusive rever algunos temas que, por supuesto que nadie habla de esto, todos miramos para otro lado. Y hasta que roce lo ilegal, te digo. Cuando un médico tiene determinada edad y no quiere hacer más guardia porque está trabajando en otro lado o ya está preparando su retiro, y el médico joven que está buscando más salario tiene agotado el cupo de horas para poder realizar guardias, ¿qué hace, Marcela, que vos sabés bien del sistema? No, hace guardias a nombre del médico que no hace las guardias. Sí. Entonces, ¿qué hace? El médico hace guardias a nombre de otro médico. Y ese otro médico, si está en los últimos 5 años de jubilarse, donde el instituto dice de los últimos 5 ponderarán los mejores 3, comienza a generar remuneración que se le va a imputar en el haber jubilatorio. Entonces se terminan generando una jubilación sobre un 82% móvil, en algún caso que otro, no digo que en todos, sobre guardias que en realidad ese médico no realizó y que el sistema obliga a hacerlo así. Entonces, son temas a hablar, o sea, no es solamente las cosas están como están y damos un aumento generalizado, no. La política significa esto, hacia dónde vamos enfocando la salida de que mejore el sistema de salud y que, ¿cuándo mejora un sistema de salud? Cuando la persona se siente mejor atendida. Ahí, por eso vamos a la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Premiamos solo al sistema o nos enfocamos en ver cómo llegamos mejor a la persona que necesita salud o que necesita un bien, en este caso un bien público, ¿no? Rolando, 2 preguntas. La primera tiene que ver con vivienda, que es algo que ustedes en la campaña hicieron mucho eje y hablaron de la posibilidad de un ministerio de vivienda y hablaron de 10.000 soluciones habitacionales por año. ¿Cómo avanza el proyecto de esto? Si se mantiene como se prometió en la campaña. Y segundo, cuestionó el órgano de control por el tema del ENIM en Plaza Winkul. ¿Qué opinión tiene de los órganos de control provincial, teniendo en cuenta lo que preguntaba Matías hace un rato con respecto a las estafas de desarrollo social? Todo lo que hablamos en la campaña no fueron palabras vacías, lo vamos a hacer. Absolutamente todo, porque creemos en eso. Lo que estamos haciendo es precisamente todo el programa de trabajo para llegar a esas soluciones habitacionales. Es más, de hecho, estamos haciendo foco en eso, incluso en todo lo que es infraestructura básica con el trabajo de con los organismos multinacionales. Nos estamos focalizando principalmente en eso, ¿no? Respecto a los órganos de control, es lo que digo, la justicia está soplando nuevos aires de cambio y se nota que está controlando más, que está trabajando y que ha entendido que la sociedad neuquina está demandando estos cambios. Y lo del Tribunal de Cuentas es lo que te menciono anteriormente. Me llama la atención que no se hayan percatado que desaparecieron hace 10 años 4 millones de dólares. O sea, me llama la atención, al menos, ¿no? Entonces hay que analizar si
quién está vinculado con quién, si tenemos un vocal o no un vocal que se relaciona con quién. Hay que analizar también las cosas. Me llama la atención. No soy quien para decirlo, para eso está la justicia y para eso está el Tribunal de Cuentas. No soy quien para decirlo. Pero creo que los órganos de control deben funcionar. Y voy a pedir que funcionen, por supuesto, desde mi gobierno y también como gobernador electo, como lo estoy haciendo ahora. Los organismos de control tienen que funcionar. Sin dudas, el gran problema que hoy tiene Vaca Muerta, mucho tiene que ver con la logística. Entonces, lo que mencionaba antes, a ver, tenemos que armar one team en toda la logística de Vaca Muerta. Y también tenemos que generar la infraestructura para poder lograr todo esto, ¿no? El tren es una gran solución, se está avanzando, y creo que tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? Cómo logramos otra vía incluso hasta Ñelo, de la Ruta 7, cómo seguimos con la Ruta 7, cómo mejoramos la Ruta 6. Es fundamental la Ruta 6 para nosotros también alivianar el tránsito de camiones por todo el valle, ¿no? Que directamente tomen por la Ruta 6 y se vayan hacia la parte norte de Vaca Muerta e ingresen por Rincón de los Sauces. Es decir, necesitamos una nueva estructura y un nuevo desarrollo de la logística que necesita el sector, ¿no? Pero también necesitamos infraestructura para poder generar el desarrollo de otras industrias, por ejemplo el turismo. Nosotros voy a tener una reunión con la gente que maneja el aeropuerto de Neuquén el día miércoles también. Necesitamos que se mejore el aeropuerto de Neuquén, necesitamos mejorar incluso más allá de los esfuerzos que ha hecho y me consta el gobierno de la provincia de Neuquén para mantener el aeropuerto de Chapelco, hay que mejorarlo. Tenemos que jerarquizar aún más el aeropuerto de Zapala y lograr que efectivamente sea una zona franca. Y también tenemos que desarrollar otros aeropuertos, recomponer el de Loncopué, recomponer aún más el de Chosmalal, es decir, nos tenemos que focalizar en que las comunicaciones de todo tipo son las que mejoran de por sí la actividad económica y el bienestar de la población. Y cuando hablo de conectividad, no es solo de transporte, sino lo que tenemos que lograr y que también estamos enfocados en forma prioritaria, es la conectividad con fibra óptica, ¿no? Y con conectividad digital a toda nuestra provincia, ¿no? Es Rolando. Sí, mirá, las necesidades son muchas. Se está trabajando y se tiene proyectado un cuarto puente que vos sabés que iba por la autovía norte y pasaba directamente, ¿no? Pero también nosotros tenemos que acomodar la logística con lo que tenemos, porque las soluciones no son inmediatas. No es que el 11 de diciembre va a aparecer un puente, no es que el 11 de diciembre va a aparecer una nueva vía en la Ruta 7, no. Requiere un trabajo. Bueno, en el transitar tenemos que mejorar la logística, ¿no? Tenemos que dotar, por ejemplo, a la policía, no solo de capacitar aún más a la fuerza policial, de tener más contactos, sino también tenemos que dotarla de herramientas y de tecnología para que puedan cumplir mejor su labor. Es decir, tenemos que cambiar la óptica de lo que analógicamente nuestra cabeza está preparada.